¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de Psicología de la Educación. Y hoy vamos a empezar a cerrar eh, esta unidad de los aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares, que ya venimos trabajando hace algunas semanas. Particularmente hoy vamos a desarrollar algunos aspectos de una teoría que es bastante amplia, llevó muchos años construirla y todavía seguimos analizando algunas de sus consecuencias porque todavía se siguen encontrando textos de uno de los autores principales de esta perspectiva que llamamos psicología socio-histórico-cultural y que está identificado puntualmente con los aportes de Lev Vygotsky. Es este que estamos señalando acá en el tercer lugar de nuestra presentación. En el encuentro de hoy vamos a tratar de desarrollar algunos aspectos centrales de la perspectiva sociohistórico-cultural en la psicología, que sintetizamos en estas cuatro grandes dimensiones. ¿En qué consisten los procesos psicológicos superiores? ¿A qué se le llama la ley o ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores? ¿A qué se refieren los conceptos de zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo potencial? Y una breve introducción a los conceptos de actividad y de interacción desde esta perspectiva. Bien, solamente para que tengan una idea de estas cuestiones, como les decía, la teoría de Vygotsky es bastante amplia y seguimos, hace muy poco tiempo se encontraron algunos de sus textos que estamos recién empezando a estudiar, así que esto tiene, más allá de que Vygotsky haya fallecido hace cierto tiempo, seguimos analizando algunas consecuencias de sus trabajos, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, Vygotsky nació y desarrolló su trabajo en Rusia. Nació en 1896 y falleció en 1934, o sea que vivió solamente 38 años. Si comparamos con Piaget, por ejemplo, que llegó a los 80, más de 80 años, hay como una diferencia de edad que se traduce también en sus textos. A todo esto, Vygotsky tuvo una disputa en determinado momento con Piaget, no personalmente, sino a partir de intercambios de textos y de trabajos. Imagínense ustedes que en ese momento no había internet ni nada por el estilo, entonces estas discusiones se daban a través de cartas y a través de publicaciones en distintas partes del mundo que no tenían tanta relación entre sí. No obstante, Piaget, por ejemplo, como vivió más años, tuvo un poco más de tiempo para discutir algunos argumentos o algunas críticas de Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo ruso de raíces judías. Tuvo, es increíble la cantidad de cosas que pudo desarrollar en tan poco tiempo de vida. ¿Sí? Se dedicó al análisis y a la crítica literaria, se dedicó también a incursionar y a desarrollar nuevos métodos psicológicos para investigar distintos temas y problemas de la psicología. Es uno de los principales referentes de lo que llamamos hoy la educación especial, ¿sí? En ese momento se llamaba defectología, pero bueno, hizo aportes muy interesantes que todavía o recién, mejor dicho, se están empezando a estudiar. Y su muerte repentina a los 38 años, él fallece a raíz de una tuberculosis, una enfermedad bastante eh, distribuida en esa época. Eh, a raíz de su muerte temprana, lo que podemos encontrar es un gran esbozo, un gran proyecto para revitalizar o resignificar la psicología de la época, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a hacer una pequeña presentación a partir del texto de Susana Leligua e Irene Scangarello, que se llama Psicología y Educación, puntualmente el capítulo 5, el aprendizaje desde un enfoque sociocultural,
y específicamente los aportes de Lev Vygotsky. A Brunner no lo vamos a incluir, más allá de que ellas lo desarrollan en el texto y es un continuador, podríamos decir, de algunos aspectos de Piaget y de Vygotsky. Solamente vamos a enfocarnos en los aportes de Vygotsky. Las autoras presentan, en síntesis, tres grandes ejes para poder aproximarnos a esta lectura, que como ustedes saben, los textos de Vygotsky tienen una complejidad bastante interesante, son muy extensos además, y no nos da el tiempo para poder desarrollarlo en profundidad. No vamos a ponernos a leer los textos de él, pero sí vamos a poder analizar cuál es el método que usó Vygotsky, que se llamó genético o evolutivo. Podríamos decir también histórico, porque lo que hace es estudiar el desarrollo de un proceso, ¿sí? El segundo aspecto que vamos a analizar tiene que ver con esta idea de que los procesos psicológicos superiores se originan en procesos sociales. ¿De qué forma algo que es social se transforma en algo que es individual? De alguna manera, y muy a grandes rasgos, esa va a ser una de las cuestiones centrales. Y los procesos psicológicos superiores, vamos a abreviar PPS, hay que entenderlos a partir del uso de los instrumentos y los signos que actúan de mediadores. Ahora vamos a desarrollar algunas de estas cuestiones a partir de estas preguntas que organizamos al principio. Bien, ¿en qué consisten los procesos psicológicos superiores? ¿Sí? La psicología filosófica, esa psicología del siglo XVIII y XIX que se empieza a enseñar en la escuela normal, era una psicología que se llamó de las facultades. Se decía que los seres humanos traemos o tenemos al nacer algunas facultades o algunas posibilidades como la sensación, la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Y que de alguna manera estas son grandes facultades que los seres humanos ya traen por naturaleza. Vygotsky se va a oponer puntualmente a esta idea de que estos procesos no son naturales, sino que estos procesos se pueden afectar, se pueden transformar a partir de lo que él va a denominar el desarrollo cultural, que tiene que ver, el desarrollo cultural y que no es biológico, y que tiene que ver con cómo es que se pasa de la percepción, la atención o la memoria, estas facultades más o menos naturales, cómo es que se desarrolla la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. En síntesis, los procesos psicológicos superiores no son naturales, ¿sí? Sino que a partir del uso de herramientas culturales y a partir del uso de esas herramientas culturales en un contexto de interacción con otros y con otras, esos procesos psicológicos que traemos al nacer se transforman en procesos psicológicos superiores o culturales, como la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Traje esta pequeña imagen que ustedes pueden observar, donde vemos un niño leyendo un libro y otro niño mirando el teléfono celular. Una de las mujeres que acompaña a uno de los niños, suponemos que es la madre, le pregunta a la otra mujer: ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? No sé qué pueden pensar ustedes de esto, pero a simple vista uno podría decir, bueno, pero esto es bastante conductista. O relacionado con este refrán, dime con quién andas, te diré con quién eres. Pero en principio solamente vamos a tomarlo como esta idea de que los procesos psicológicos superiores, en este caso la lectura, no se construye a partir del uso de herramientas culturales en la participación conjunta. Podemos ver como herramienta cultural está el lenguaje escrito, en este caso, el libro como una herramienta, un instrumento cultural, pero también la participación conjunta
que podemos hablar de que ese niño, de alguna manera, en la familia de ese niño, hay adultos y adultas que leen, ¿sí? En ese sentido, el conjunto de relaciones de donde ese niño emerge como individuo, están presentes estas herramientas culturales como el libro, los libros, la lectura y demás. Ahora, lo que no leemos a simple vista en esta imagen es que tener un teléfono, no vemos acá qué es lo que está haciendo el niño que tiene un teléfono y la señora que tiene un teléfono, pero a veces se privilegia la lectura de los libros o de los textos impresos, pero podríamos decir que también el teléfono celular es una herramienta cultural y también ayuda o puede ayudar, puede favorecer determinados usos que transforman los procesos psicológicos naturales en procesos psicológicos superiores. Tal vez lo que habría que hacer es buscar de qué forma podemos usar eh, podemos usar el teléfono como una herramienta cultural para favorecer los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Esto es también un área de trabajo que en este tiempo de cuarentena se han estado explorando, se han estado trabajando muchas alternativas que quizás, si a ustedes les interesa, no voy a profundizar en esto, sería interesante poder analizar, ¿sí? No solamente el libro como instrumento cultural, sino también el teléfono celular o los distintos dispositivos tecnológicos como instrumentos culturales que favorecen la transmisión de signos y de sistemas de representación. ¿A qué se le llama, en un segundo momento, a qué se le llama la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores? Vygotsky llegó a trabajar una idea de que en el desarrollo cultural del niño, toda función, vimos la memoria, la formación de conceptos, la memoria lógica, toda función aparece dos veces. Primero, trabaja Vygotsky, va a aparecer a nivel social y recién después va a aparecer a nivel individual. Entonces, estas funciones primero se van a dar entre personas o en un nivel interpsicológico entre relaciones, ¿sí? Y después recién en el interior del niño, por ponerle una palabra, interior, vamos a ver esto podríamos decir lo que el niño va a poder hacer solo o de manera intrapsicológica. Esta forma de entenderlo puede aplicarse tanto a la atención voluntaria como a la memoria lógica o también a la formación de conceptos, ¿sí? Entonces, en síntesis, las funciones psicológicas superiores, la memoria, la atención voluntaria, la formación de conceptos, la escritura, se originan a partir de relaciones entre seres humanos. Esto lo habíamos visto en parte con Blecher, pero acá lo explicitamos, ¿sí? Y en consecuencia, la actividad psicológica, al usar signos, transforma su estado natural hacia otro de carácter estrictamente cultural. Una pequeña comparación entre funciones psicológicas naturales y funciones psicológicas superiores. Podemos decir que las funciones psicológicas naturales los seres humanos las traen al nacer, están determinadas genéticamente en un sentido de la biología, ¿sí? Y su comportamiento está limitado y está condicionado por lo que se puede hacer. También limitan el comportamiento a una reacción o a una respuesta del ambiente. Esto es una forma en que Vygotsky sintetiza el conductismo. O sea, es simplemente un organismo respondiendo a los estímulos del medio. Por otra parte, cuando se empiezan a desarrollar las funciones psicológicas superiores, estas funciones psicológicas superiores son adquiridas, mejor dicho, son desarrolladas a partir de la interacción social, de la relación con los demás, realizando algún tipo de actividad. Y a la vez están determinadas estas actividades
Estas actividades están determinadas por las formas de ser de una sociedad y a la vez están mediadas culturalmente. Como ejemplos de esas actividades y de estas interacciones sociales, tranquilamente podríamos analizar las escuelas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en las escuelas que, por ejemplo, no se desarrollan en lugares cotidianos de los niños? Hay diferencias entre lo que pasa en una escuela y lo que pasa en una casa, por ejemplo, o lo que pasa en el uso de los juegos que se hace en una escuela al uso de los juegos que podemos llamar libres, que los niños desarrollan fuera de la escuela y en otros ámbitos cotidianos. Serían interesantes para poder analizar, tomar algunos de estos ejemplos y analizarlos detenidamente, ¿sí? Entonces, la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores señala que, otra vez, toda función en el niño aparece dos veces. En los seres humanos en general, toda función psicológica aparece dos veces. Primero a nivel social y después a nivel individual. ¿Sí? Bien. Uno de los usos que se ha hecho de estos desarrollos de Vygotsky es prestarle bastante atención a los conceptos de zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo potencial, que a grandes rasgos es lo mismo. Y la zona de desarrollo próximo, para poder... Era muy común en la época donde Vygotsky trabajó, era muy común el uso de algunos test de inteligencia. ¿Qué hacían los tests? Primero que se creía que la inteligencia era una función natural que se iba desarrollando a lo largo del tiempo. Segundo, se inventan una serie de tests que la crítica que le hace Vygotsky es que esos tests de alguna manera medían lo que una persona podía hacer en un momento dado. Entonces Vygotsky, disculpen, se pregunta, bueno, pero ¿para qué sirve analizar lo que una persona puede hacer en un momento dado si no me ayuda a entender lo que una persona puede hacer más adelante, ¿no? O cómo poder analizar lo que una persona puede hacer más adelante. No me interesa solamente lo que puede hacer en este momento, ¿sí? Es importante ver qué puede hacer con el tiempo y con el ejercicio en determinado momento en el futuro, no solamente lo actual. Entonces él analiza justamente analiza con un concepto este problema que él plantea. Y a grandes rasgos lo plantea como la distancia, la diferencia entre el nivel real del desarrollo de una persona en un momento dado, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía o la ayuda de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. En síntesis, la zona de desarrollo próximo es la distancia, la diferencia entre lo que una persona puede hacer por sí misma, sin ayuda en un momento dado, y aquello que puede hacer con la ayuda de un adulto o de pares más experimentados en otro momento. ¿Sí? Entre esa distancia hay una capacidad de resolver independientemente un problema, ¿sí? O bien lo que va a interesar entonces a partir de este concepto es esa brecha, esa distancia que se abre en lo que una persona puede hacer en un momento dado sin ayuda, a esa brecha, ese margen que se abre cuando una persona hace algo con otras personas más experimentadas, ya sean adultos u otros pares, ¿sí? Entonces, esta idea también está graficada con esta segunda imagen, que Vygotsky no lo llama así, pero se conoce como andamiaje, que es justamente cómo el adulto, ya sea un docente o los padres u otras personas interesadas en estos procesos, pueden ayudar, pueden favorecer
determinadas ayudas hasta que los procesos o las actividades ya se puedan realizar solas, y de esta manera, con el tiempo, se quita la ayuda que se brindaba para que ese niño pueda hacer esa actividad de una manera individual. Esto también lo que hace es hacer algunos aportes para fundamentar el papel del docente en relación a las actividades de la enseñanza y la zona de desarrollo potencial, y también el papel del trabajo colaborativo con otros pares en las clases escolares puntualmente. Esto lo pueden indagar un poquito más en el texto si les interesa. Otro aporte central de la perspectiva sociohistórico-cultural son los conceptos de actividad y de interacción. El concepto de actividad está entendido como un proceso social por el cual el sujeto transforma el medio a través de los instrumentos mediadores. Estos instrumentos mediadores son básicamente herramientas, tanto signos y símbolos. Como ejemplos de esto podemos hablar de los sistemas de representación, ya sea numéricos, alfabéticos u otros sistemas musicales u otros sistemas que existen en la cultura, que son productos culturales. Entonces, los sujetos transforman al medio a través del uso de estos instrumentos culturales, y a partir del uso de estos instrumentos culturales, a su vez, se transforman a sí mismos, transformando sus procesos psicológicos elementales en procesos psicológicos superiores. A todo esto, en la actividad, en el desarrollo de la actividad, para esta perspectiva, toda acción implica, a su vez, una representación. La actividad conlleva un proceso de sentido, de representación de eso que se está haciendo. Y así, la educación formal puede entenderse a partir de la transmisión de estos instrumentos culturales mediadores, que permite diferenciar y profundizar tipos de actividades en distintos contextos, pero especialmente en las escuelas. Fíjense, yo traía 3 imágenes aquí. El ajedrez como una herramienta, como un ejemplo de herramienta cultural, ¿sí? Y las otras 2 son 2 formas de pensar o de entender muy comunes en la escuela, de entender las relaciones entre los niños, o los adultos también a veces participamos, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que podemos decir en esta imagen las relaciones de competencia, ¿sí? En donde hay que llegar primeros a determinado lugar, ya sea resolver una actividad, ganar un juego o algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir. Eso es un ejemplo de forma de relación que se puede promover, que promovemos por lo general en las escuelas. Y otro gran ejemplo de formas de relación tiene que ver con esta segunda imagen, que podemos pensarla como una forma de colaboración, de colaboración y de cooperación, en donde lo que importa no es llegar primero, sino desarrollar de manera conjunta, en forma colaborativa, una actividad. Entonces, esto también nos ayuda a analizar qué tipo de interacciones se realizan y qué tipos de interacciones promovemos como docentes en las aulas. Promovemos formas colaborativas, promovemos formas cooperativas, promovemos formas competitivas, ¿sí? Esto es para poder analizarlo. No vamos a hacerlo ahora, pero ustedes podrían tomar algún ejemplo y mirar qué ocurre con esto. A modo de síntesis, podemos decir que la unidad de análisis de la psicología sociohistórico-cultural es la actividad instrumental, o sea, la actividad en la cual los seres humanos usamos instrumentos, como ya hemos visto, son instrumentos culturales, y al usar esos instrumentos se modifica el medio natural para volverlo cultural, y a la vez se modifica el sujeto, que se deja de ser un sujeto natural y se transforma en un sujeto cultural. Las funciones psicológicas superiores implican la combinación de herramientas y de signos
en la actividad psicológica. La transformación de lo instrumental en lo significativo, o sea, la construcción de sentidos, está mediada y permitida también por la relación con los demás, ¿sí? Entonces, para poder analizar cómo se construyen estos sentidos, es necesario mirar qué tipo de relaciones, qué tipo de interacciones, qué tipo de vínculos se construyen, se están construyendo como soportes de los sentidos de los sujetos. Esta perspectiva también al mirar, al enfocarse en los signos, nos ayuda a entender que los signos son mediaciones para regular la conducta de los otros y la propia conducta también, ¿sí? En este sentido, los signos, las herramientas o instrumentos culturales, regulan la conducta de los niños y a su vez permite la regulación de la conducta de los demás. Entonces, una cuestión central del desarrollo de las funciones psíquicas superiores es la interiorización de los procesos de relación social, como dijimos. Una función psíquica para que aparezca, por ejemplo, la lectura razonada, primero es importante que se dé fuera del sujeto y con el tiempo y la actividad y la apropiación paulatina del uso de las herramientas, se va a poder ir interiorizando y se va a poder ir individualizando. La cultura, desde esta perspectiva, es la que proporciona las herramientas simbólicas necesarias para la construcción de la conciencia y de las funciones psicológicas superiores. Y especialmente, en lo que va a poner énfasis esta perspectiva, son los símbolos lingüísticos. El desarrollo, entonces, no es solo la socialización de un individuo, sino la individualización de un organismo que inicialmente es social. Esto también lo trabajamos cuando vimos Blecher, ¿sí? Y el individuo es una organización consciente de procesos y funciones internas, y por eso el individuo es un producto, es una construcción de las relaciones sociales. No es algo natural, no es algo dado, sino que es algo a construir. Bien. Hoy tratamos de hacer entonces un breve pantallazo. Ustedes van a poder leer mejor el texto de Leligua y Scangarello. Hoy intentamos hacer una primera aproximación a aspectos centrales de la psicología socio-histórico-cultural a partir de 4 grandes preguntas. Cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben, después de leer el texto, pueden escribir a mi correo electrónico, pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp. Y bueno, hasta la próxima semana, si todo va bien. Y estaremos teniendo algunos intercambios también por los grupos de WhatsApp en la semana. Así que hasta la próxima.